diputado, ¿verdad? ¿Por qué? Por actitudes, no es siempre poner el palo en la rueda, como bien decís vos. Cuando hay que poner dignidad política, yo quisiera que vos escucharas lo que se dijo en el Parlamento, ¿verdad? En diputados del Frente Amplio, que yo te voy a decir, era hasta vergonzoso escucharlo, ¿está? Y la serenidad de Cabildo, un partido joven, nuevo, ¿verdad? Con diputados que están pagando derecho a piso, escuchó y no acompañó. No sé si... Sí. Esas cosas hay que valorarlas. Exactamente. Yo creo que en eso Cabildo ha marcado un diferencial. Totalmente. Y es bueno que lo adopte como una postura para el tratamiento serio de todos los temas, ¿no? Tal cual. Es decir, no achicarse cuando tiene que plantear diferencias de fondo sobre las políticas. Que se plantearon. Exacto, pero tampoco la actitud de hiena, ¿no? Tampoco la actitud o tribunera, podría decirse también. A la barra. ¿No? Claro, de la barra, que es lamentablemente algo a lo que se le acusa mal a veces a Cabildo cuando hace sus críticas justificadas, legítimas de muchas políticas. Pero cuando tiene que tomar el tiempo para meditar las decisiones de esta envergadura y tener la suficiente información para hacerlo responsablemente, lo hace. Entonces creo que ahí está marcada la diferencia. Y un poco redondeando, porque ya estamos llegando a las 7:30 y hay que dar paso a los próximos entrevistados, pero también, bueno, un hecho que marcó la semana fue la discusión sobre la moción respecto a la situación en Israel y los ataques terroristas de Hamás. Tremendo. Hay una discusión intensa en el Senado de la República. Lamentablemente no se pudo llegar a una moción común de todos los partidos. ¿Fue de la coalición? La moción aprobada fue la moción de la coalición. Yo quiero decir algo también en el espíritu de lo que hablábamos recién, de no ser carroñero, ¿no? Porque voy a ser absolutamente sincero con esto. No hubo ningún senador que avalara los ataques terroristas de Hamás. Porque uno podría decir también, desde la tribuna, o podría decir, no, bueno, la que se aprobó fue la de la coalición, porque el Frente Amplio en realidad avala. Y sinceramente tengo que decirlo, escuché todos los discursos, hablé con muchos senadores, bueno, de todos los partidos, ahí en los pasillos, y realmente tengo que decir que no hay ningún senador que haya avalado ningún hecho de estas características, más allá de que lamentablemente no se llegó a una moción común. Y no se llegó a una moción común por una cuestión que es un matiz que no deja de ser importante. Yo quería recalcar esto anterior, porque me parece que es una señal como país también que damos, ¿no? Claro. Porque el Senado no es solamente nuestro partido o la coalición, es un, digamos, es un pilar de nuestra república y de nuestra visión internacional y de nuestra imagen internacional. Entonces, por eso me parece importante recalcar esto, porque no son cosas como para hacer juego político, ¿no? Demasiado serias. Exacto. Entonces, eso es lo que quería aclarar, número uno. Pero Buenísimo. en segundo lugar, decir, ¿por qué no se llegó a una moción? Hubo algunos matices, evidentemente, en la redacción de algunos puntos. Yo creo que en esa instancia, por lo que había sucedido, por el impacto que había generado los ataques terroristas y la crueldad de los ataques de esa organización Hamás, era el tema central y era sobre lo que había que, digamos, manifestarse claramente en contra, ¿no? Es cierto que si uno incorpora un análisis más profundo sobre las distintas situaciones que hay, político, de ocupación, ¿no? de territorios y de enfrentamientos, ahí se entra a entreverar. Entonces nosotros votamos esa moción porque quería mejor bien claro que era nuestra condena con ese punto, aunque en la moción se incorporó el respeto al derecho internacional humanitario, la condena a todo tipo de terrorismo, de modo que no deja lugar tampoco a dudas, y creo que perfectamente el Frente Amplio la podría haber acompañado y se podría haber llegado a una unanimidad. Lamentablemente no fue así. Y sí, hay posiciones, viste, que a veces son pero de todas formas creo que es una situación superada. Y ahora, por supuesto, lo yo
yo me había anotado como para hacer un análisis más profundo, no hay tiempo, capaz que en otro programa podemos hacer pero un es que lo análisis. vamos a poder hacer porque lamentablemente como se están dando todas las situaciones en Israel, en Palestina, esto va a llevar su tiempo. Sí. Va a llevar su tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Va a llevar su tiempo y vamos a poder hacerle... sí, yo creo que lo amerita, sí. Y en definitiva, bueno, ese ha sido otro de los grandes temas de la semana. Para cerrar, simplemente algo que puede parecer una anécdota, pero creo que también nos llevó a una reflexión más profunda. El pasado viernes, el presidente Luis Lacalle Pou invitó a los legisladores de la coalición a un asado, a una reunión en Anchorena. Ahí estuve presente junto a otros legisladores de Cabildo Abierto, no como decía cierta prensa de que Cabildo no iba a ir, de que Cabildo no fue, falso. Sí, hay muchas noticias falsas sobre Cabildo. Sí, lo vi, me llamó mucho la atención ver algunas noticias de algunos portales. Nos nombran todos los días. Diciéndolo. Estuvimos ahí presentes, por supuesto, junto con legisladores blancos, colorados, independientes. Camaradería. Y ahí fue un encuentro de camaradería, un día muy bonito también que tocó. Yo no conocía además la casa de Anchorena. No la conozco tampoco, dice que es un lugar hermoso. Un lugar realmente muy lindo, ahí a orillas del Río de la Plata. Pero yo creo que más allá de la anécdota y de la camaradería, que siempre es importante porque la política y las relaciones personales son muy importantes, el hecho a destacar, número uno, es que hay que celebrar los 4 años de la coalición republicana. Eso es histórico, Marco. Estamos a pocos días de que se conmemoren 4 años de aquel compromiso por el país de noviembre del 19. Que contra viento y marea, contra el pronóstico o los augurios o los presagios de muchos. Está el firme y atravesó, fíjense, se decía que después de la LUC, después de la Ley de Urgente Consideración, siempre se dijo que se terminaba, ¿viste? Después decía no, después del presupuesto. Sí, claro, y se le fue alargando. Después del referéndum de la LUC, después decía no, después de tal interpelación o de cuál interpelación se termina. Se decía también, mira, lo anoté todo, porque eran tantos, se decía después del veto al proyecto forestal de Cabildo Abierto, la furia de Cabildo que generó los cargos. Digamos, instancias de cortocircuito las hubo y muy grandes. Y está bueno, pero porque es la forma. Ni que hablar que la reforma de la seguridad social. Digamos, habrá habido instancias realmente fuertes, pero en todo momento, y estas otra de las características de Cabildo Abierto que creo que como resumen también es bueno destacar hoy, es ese apego a la gobernabilidad, ese apego a la palabra dada, a los compromisos. A los compromisos. Y eso es un sello que para un partido nuevo que hace su primera experiencia en una legislatura es importante. Muy importante. Es importante que un partido ya se muestre firme en sus convicciones. Sí. Claro, porque marcó independencia también, cuidado. Marcó independencia en muchos temas, como bien decís. Sí, tal cual. Pero y después ayudó a cogobernar. Ayudando a cogobernar, con sus ministros, con sus directores, con sus tareas, en todos los órdenes. Pero que aún en los momentos de crisis y en contextos complicados, como el de la pandemia, como el de la sequía, en varios contextos complicados, aún así la coalición toda logró mantenerse unida. Y Cabildo Abierto manteniendo sus diferencias, manteniendo su estilo, manteniendo su modelo, cumple con aquel compromiso que va a cumplir 4 años. Dio la palabra y la cumplió. Dio la palabra y la cumplió, y creo que eso es un hecho a celebrar, es un hecho a destacar y del cual los cabildantes se tienen que sentir orgullosos. Muy orgullosos, Marco, realmente. Un partido nuevo, como decís vos, pero que no se fusionó con ninguno. No hubo fusión de nada, es decir, hubo una coalición. Manteniendo su identidad. Su identidad, tal cual. Y así es como los partidos van generando su doctrina, van generando su personalidad. La hacen no con discursos, no la hacen con textos bonitos, sino que la hacen con los hechos. Y los hechos han demostrado el apego de Cabildo Abierto a los principios republicanos, a la palabra empeñada, a la institucionalidad, digamos, a la búsqueda del bienestar del país, en definitiva. Pues sabés que cuando pasan todo este tipo de cosas que, como decís vos, son hechos, realidad. Me acuerdo hasta cuando se creó Cabildo, yo no me puedo olvidar de eso porque para mí fue ¿Cómo olvidarse? de los
de los señores periodistas que decían que un cabildo nuevo, un partido nuevo, 500 votos, así, textual, y no se me va de la cabeza. En algún momento podríamos tener hasta de repente una charla con ese señor. 500 votos, partido militar, poca vida a ese señor, que debe saber seguramente a quién me estoy refiriendo. Evidentemente, estos 4 años de coalición, ¿verdad? Evidentemente no se auguró nunca, ¿no? Sí. Y esa es una buena demostración de cabildo abierto. Muy buena. Absolutamente. De palabra y de cumplir la palabra. Así Marcos, ¿sabe con qué lo vamos a despedir? Si Gastón me ayuda, con la deuda justa. Sí. ¿Le parece bien? Y cómo no. Muy bien. Hasta la próxima. Detrás de las deudas hay historias reales. Gente que se endeudó por 30.000 pesos y hoy debe más de 1 millón. Juntos, pongamos fin a la usura. Firma por una deuda justa y brindemos una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan. Firma por deuda justa, usura ya no más. Plantate y firma, vamos todo Uruguay. Consulte en dónde firmar visitando deudajusta.uy o llamando al 0800 1164. Vamos todo Uruguay. Intereses que ahogan, historias de dolor, mucha gente con deudas y no dan solución. Lucran con el trabajo y sus necesidades. Un país productivo necesita avanzar. Firma por deuda justa, usura ya no más. Vos plantate y firma, que te van a escuchar. Firma por deuda justa, usura ya no más. Vos plantate y firma, vamos todo Uruguay. Intereses que ahogan, historias de dolor. Mucha gente con deudas y no dan solución. Lucran con el trabajo y su necesidad. Un país productivo necesita avanzar. Firma por deuda justa, usura ya no más. Vos plantate y firma, que te van a escuchar. Firma por deuda justa, usura ya no más. Vos plantate y firma, vamos todo Uruguay. Vos plantate y firma, porque se va a lograr. Juntos por Uruguay. Vamos todo Uruguay. Seguimos, audiencia de Universal, con invitados, como ya tiene acostumbrado Mesa Grande. Ustedes saben que este es un programa partidario, pero
que queremos que nos escuchen cabildantes y no cabildantes, porque se tratan los temas desde la fuente, y eso es importante para todos. Tengo que agradecer también que estamos saliendo por el canal Universal TV para todo el país, que eso no es poca cosa, ¿verdad? Así que agradecemos a la dirección de la radio y a Gastón, que es el que hizo toda la operación. Bueno, vamos a presentar a los invitados, algunos ya conocidos. Empiezo por mi izquierda. Ya viniste 3 veces, Jorge, ¿no? Sí, de verdad. Bien, buenísimo. Un gusto de tenerte, además. Muchas gracias. Muchas gracias. El comisario Jorge Gómez, un placer. La psicóloga Adriana Sabio, ¿está bien el nombre? Perfecto el nombre. Un gusto ¿Cómo? de tenerte de nuevo en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Hoy Bueno. con mi indumentaria Sí, ya te vi de instructora de taekwondo, Sí. pero como está involucrado en parte de la propuesta que estamos Buenísimo. trayendo, Buenísimo. muchísimas gracias. Bárbaro. Coronel Antonio Romanelli, ¿está bien? Sí, correcto. Asesor principal de Cabildo Abierto en el tema seguridad. Coordinador Coordinador. del equipo de asesores de seguridad de Cabildo Abierto, que por suerte es bastante vasto. Y bueno, trabajamos en todas las ramas de la seguridad. Desde el principio, ¿verdad, Antonio? Sí, desde se 2019. hizo todo un acompañamiento. Desde 2019 estamos trabajando, asesorando en seguridad, y hoy nuevamente seguimos Sí. en lo mismo. Sí, sí. Hemos hecho un seguimiento Con de temas todo esto. tremendamente delicados e importantes, ¿no?, que están pasando en el país. Sí, bastante. Durante todo el año 2020, 2021, somos los responsables de todos los asesoramientos que le hicimos al partido Cabildo Abierto, a nuestros legisladores, sobre la línea a seguir en seguridad del partido. Y hoy estamos trabajando ya mirando un poco el 2024 y mirando un poco las cosas que están pasando hoy. Que no son pocas. Claro, para asesorar al partido en el posicionamiento político que vaya a tomar. Bueno. Nosotros no tenemos posición política, sí damos una posición desde el punto de vista técnica de seguridad. Profesional, claro. Sí. Hay un tema ahí que después lo vamos a conversar con todos los invitados, que está arriba de la mesa ya hace tiempo, pero ahora se volvió que es el de los allanamientos nocturnos. Ese es un tema, ¿verdad?, que estaría buenísimo poderlo explicar a la gente, ¿no es cierto? Porque uno cuando dice allanamiento nocturno, ¿cómo se diferencia el hogar? ¿Verdad? Debe ser un hilo muy fino entre el hogar y una boca de droga, ¿no? Es decir, eso de repente después lo ponemos en la mesa si ustedes están de acuerdo, ¿sí? Sí, cómo no. Buenísimo. Pablo, Bueno, un gusto. muchísimas gracias. Concejal de CH. Del CH. ¿Está bien? Sí. Con la segunda postulación, que es ahora el 12 de noviembre. Después Adriana va por el CH también, la psicóloga. Después Rosana va por Parque Rivera, que es la zona E. Son sus primeras experiencias y bueno. Y es algo lindo, porque el poder ayudar a los vecinos y poder colaborar con la sociedad está muy bueno. Y bueno, entonces nos embarcamos en esto de seguridad, que es algo que nos atañe a todos, ¿no? Que esto no se tiene que politizar, no tiene ni bandera ni color, ¿no? Es algo que nos afecta a todos. Y enfocado de otro punto de vista, ¿no? Con el tema de la identidad, de lo que se han perdido los valores, y eso influye mucho, influye mucho en la parte violenta de la gente que lo ve. Digo, uno va a cruzar y de repente le tocan bocina, insulta. Estamos hablando de cosas, esas pequeñas cositas que, aunque parezca mentira, incide después en lo otro, ¿no? Y siempre nos comparamos con los demás países cuando tenemos que compararnos con nosotros mismos y darnos cuenta de que estamos mal y que tenemos que mejorar y volver a nuestras raíces. Sí, a los valores, ¿no? Por eso, exactamente. También tenemos candidata Roxana Almeda, estuve bien, Así es. porque lo tenía mal anotado, la mandaba a Chile con el nombre que le había puesto. Igual quedaba coqueto, ¿no? Quedaba más. coqueto. Saludos para Chile. Ahí está, porque No no está de sé. más. Ahí está bien. Gracias, Gastón. Digo que no quedaba tan mal, No. pero no es mi apellido. Está ¿no? bien. No, buenísimo. ¿También sos candidata a concejal? Sí, soy candidata. En realidad soy técnica profesional en congresos, eventos y relaciones públicas. ¿Qué Y fuiste este año quien hizo la presentación. La presentación, Sí, ¿verdad? la presentación. Fue nuestra moderadora. Moderadora Así del es. conversatorio. Me encantó. Buenísimo. Ya trabajando, porque es el 12, ¿no? Sí, ya estamos. noviembre, sí. Ya estamos 12 de noviembre, trabajando
con los flyers y con la Bueno. gente. Bueno. Aparte la gente está muy interesada. ¿Sí? Muchas de las personas con las que hablé como que nunca habían votado a concejales. Ujú. No tenían mucha idea. Entonces ahora como que le estamos explicando y les parece bien tener un referente en el Más barrio. cerca, Más cerca. más cercano. Exacto. Como tendrían que ser, creo que es una propuesta de Cabildo, las comisarías barriales, ¿no? Yo te miro, Antonio, porque supuestamente está por esa línea, ¿no? Sí. Yo le decía a Jorge en el programa anterior que claro, los años te permiten un montón de vivencias, ¿no? Y yo les planteaba cuando nosotros jugamos en la calle al fútbol, ¿verdad? El policía, el guardia civil que le decíamos nosotros, venía en bicicleta a sacarte la pelota. Sí. Y vos ya los conocías, incluso había una relación muy cercana a la comisaría. Hoy no es así, Más sana. ¿no? No, y además tenemos otro escenario. Estamos viviendo el mes de octubre del año 2023. Entonces hay otro escenario, que no es ese, sino que tenemos que ir por más. No solo las comisarías, sino también tenemos que tener alguna organización municipal, barrial, Ujú. que tenga algo que ver, o por lo menos junta información de seguridad. Ya le hicimos una propuesta a nuestros candidatos a concejales de cosas que están pasando en toda América. Hay 734 observatorios de seguridad en los municipios de 7 países de América, y acá en Uruguay no tenemos un observatorio de seguridad. Ujú. Y sería muy bueno que los municipios comiencen a recolectar el activo más importante que tienen, que es el conocimiento de la gente, Del barrio mismo. del barrio mismo. Entonces, ese es el aditamento que Cabildo Abierto va por eso. No solo las comisarías para asegurar nuestro primer eje de nuestro programa de seguridad y nuestra estrategia de seguridad, que es la territorialidad, el dominio territorial, sino que además de eso, que tengamos una colaboración de los municipios en la parte preventiva, que lo que pueden hacer los municipios y los gobiernos Ujú. locales son partes preventivas. Ujú. No solamente recolectar información, sino que otras cosas Sí. más. Pero no quiero ocuparles todo el tiempo. No, pero, no. pero Para vamos eso- en esa línea nosotros. El Muy bien. dominio territorial es el eje y es lo que queremos nosotros que los cabildantes y nuestros políticos de Cabildo repitan permanentemente y hablen bien de seguridad correctamente. El dominio territorial es lo que nosotros necesitamos. Si no ocupamos el espacio del territorio, alguien lo va a ocupar. Es lo que está pasando ahora, Jorge. Sí, bueno. En algunos territorios, no en todos, algunos Es- con más intensidad, como que, a ver, no digo que la policía los haya abandonado, pero sí que no esté en la presencia que tiene que estar, o con la presencia que tiene que estar. Bueno, cada vez que tomamos este tema, siempre, lamentablemente, nos tenemos que referir a tiempos pasados y a, Sí, sí. y a un proceso evolutivo Claro, que nos llevó a este estado de situación, claro. que es el cambio de paradigma o de prioridad en la parte operativa, priorizando la movilidad y la respuesta a la atención en el territorio por parte de la policía de los acontecimientos que hoy ocurren. Cuando decimos eso no estamos hablando exclusivamente de delitos, Claro. también estamos hablando de conflictos vecinales, conflictos con estudiantes, que estuvimos hablando hace poco. O sea, hay una multiplicidad de situaciones sociales que ocurren en las jurisdicciones de las seccionales policiales que no está siendo abordado con el espíritu preventivo, ¿tá? Y documental posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay problemas de vecindad o de distinta índole que de repente no se configuran delitos. Y la policía, cuando interviene, previno y eventualmente evitó desde ahí para siempre que el hecho derivara en una línea de tiempo trágica. A veces no se puede evitar y el hecho eventualmente ocurre, y cuando eso pasa, la policía ya tiene documentado cuál fue el germen que ocasionó todo ese conflicto que terminó de esa manera. Ese campo preventivo lo tiene que hacer la seccional, y actualmente no lo puede hacer en la dimensión y potencia que se debería encarar. No solamente lo preventivo, también lo disuasivo, también lo operativo y lo administrativo. Ujú. Es lo que dice Antonio es el resumen último del problema actual. Es la falta de dominio territorial. En eso se El transcribe estar, toda la situación. el estar. Claro. Estar. Eso Yo es- ahora cuando tú hablabas, Jorge, pensaba en
la violencia doméstica, ¿no? Es decir, uno siempre dice que el pegador o el golpeador no nació hoy cuando cometió de repente el homicidio de la persona que lo acompañaba. Ese pegador o tomador tiene todo un proceso. Pienso que va por ahí, digo, Sí, es decir, bueno. En una prevención hasta en eso, hasta el Sí, se problema forma familiar. transgeneracionalmente, ¿no? Claro. Sí, O no, sea- no solamente eso, sino que hay, bueno, me voy a meter en tu campo, pero, Pero en es el imposible no hay interactuar. perfiles psicológicos que, Exacto. porque más que el individuo cambie de pareja, mantienen la misma conducta. Totalmente. Yo no quiero entrar en tu Son campo. patrones. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces un actor que interviene de forma proactiva, concienzuda, humana, desde el punto de vista policial, puede evitar de que ese hecho en un futuro no Exacto. ocurra. Esa parte es muy importante. O sea, si hoy tenemos que el Ministerio del Interior mejoró, no en la potencia que debería haber sido, muchos índices delictivos y permanece alto en violencia doméstica, es porque el trabajo en la seccional no se está haciendo de la forma que se hacía. Primero eso. Y además, antes también era insuficiente, porque el problema es muy social y muy grande como para que la policía pudiera abarcar en toda su dimensión. Es más, yo se lo digo a mis colegas de antes y hasta ahora pasa lo mismo. Les decía a mis cadetes o a mis alumnos, si un hecho delictivo de violencia doméstica, pongo el ejemplo de violencia doméstica, pero ocurre en muchos temas, ustedes hacen exclusivamente lo que dice el reglamento y las disposiciones que se manejan desde el punto de vista judicial, le dan cuenta a la justicia, el juez, al ITF, etcétera, etcétera, van a hacer lo que corresponde. ¿Está claro? Nadie le va a increpar de que su conducta no estuvo ajustado a la que las normas que rigen el accionar policial no se llevó a cabo. Está perfecto. Ahora, si nosotros somos policías que trabajamos en el ámbito social y humano y queremos evitar que eso ocurra a pesar de lo que dijo el fiscal y no es efectivo, yo tengo que trabajar en redes. Tengo que tener la posibilidad de manejarme con otras instituciones que van a poder hacer un seguimiento y coordinación de cómo evoluciona la situación de esa persona víctima de violencia doméstica. Sea hombre, sea mujer, sea menor. Claro, porque se puede dar Cada perfil de víctima tiene un abordaje de aproximación a la solución de su problemática diferente, ¿ah? E individual, porque muchas veces es un combo que no pasa exclusivamente por lo que puede hacer la policía. Necesita un apoyo eventualmente del MIDES, del INAU, de otras instituciones, de mujeres, no sé. Pero eso que le estoy diciendo, aunque esté protocolizado, no tiene esa participación humana determinante que el policía debería tener. En algún momento uno se tenía que tomar mucho tiempo. O sea, a ver, te lo digo desde el punto de vista de la experiencia, uno a veces ahí olfatea de que eso va a desencadenar un hecho fatal en un futuro. Claro, la experiencia también. Lo olfatea por la forma como se manifiesta la víctima, los hijos de la víctima. Sí, cómo se manifiesta, cómo hablan, cómo el perpetrador, cómo se manifiesta, cuál es el grado de hostilidad que tiene para la víctima, los hijos y hasta para la propia policía. Entonces uno avisora de que esa situación, independientemente de lo determinante que sea el fiscal, cuando no configuró un delito, se puede tratar de evitar y se tiene que hacer. Esa es una situación muy ahí amplia. Cuando tú decís, como combo dijiste vos, y ahí le hago la pregunta un poco a Adriana. A ver si la puedo contestar. No, la vas a decir. Yo me noté acá para no... Un equipo multidisciplinario. Multi-inter. Ya entraría no solo el policía, sino también el psicólogo, ¿no? Es decir, y más, tú dijiste MIDES, en fin. Ya tendría, ¿se hace eso? En realidad, nosotros lo estamos proponiendo. O sea, yo creo que la propuesta nuestra es una propuesta innovadora desde ese lugar. Yo había traído un poquitito, como para contarles, desde la parte micro de lo que yo presento, la parte del comunal, como concejal,
a mí me interesa trabajar con las 3 generaciones, ¿no verdad? O sea, en esto que tú planteabas, bueno, ¿cómo se genera esa persona con esa estructura delictiva, ¿no? Eso tiene un origen. En realidad, desde niño ya hay algo que, bueno, que empieza a fallar en cuanto a los valores, en cuanto a la educación en los núcleos familiares, en cuanto a los modelos de identificación. Entonces, la idea mía propuesta era trabajar en estos 3 niveles, ¿no? Niños, adolescentes, abuelos y padres, ¿tá? Y en el caso mío yo propongo deporte y seguridad. Y en el deporte me pongo en un desafío que es, bueno, justamente, ¿no? El taekwondo como integrador, o sea, diríamos como canal o como puente de rehabilitación psicosocial de estas poblaciones. Y de alguna manera me parece interesante porque nosotros, por ejemplo, en esta arte marcial específica, trabajamos en educación en valores y en lo que vendría a ser lecciones de vida y con modelos de identidad más apropiados. Claro, por eso te iba a preguntar, ¿por qué ese deporte? ¿Por un Bueno, tema que se debe a una disciplina, con respecto a esa pregunta, a valores? Porque uno ve, por sí. ejemplo, jugar al rugby, ¿no? Es decir, que ahora con el Mundial del Rugby, ¿viste? Estamos todos ahí, que no sabemos nada, no entendemos nada, pero lo estamos viendo. Se dan como en la guerra, ¿no? Es decir, es brutal. Y los tipos, una corrección, es decir, yo si me taquean. Primero porque el deporte involucra disciplina. Claro. Una mentalidad, conducta, ¿no? una conducta y una visión. O sea, siempre los que somos deportistas tenemos, nos forjan la esencia del líder. Y el líder tiene que ser alguien que tenga su vida impecable para que otros puedan aprender de uno y seguirlo de alguna manera y nosotros multiplicar eso en otras personas. Yo creo que ahí hay una clave básica. Me meto en una camisa 11 varas porque también sé que socialmente, que de hecho estaba hablando con mis compañeros antes de entrar, el taekwondo ha sido muy resistido también porque se interpreta como que es pro aspectos violentos y digo, cuando en realidad es todo lo opuesto, porque en realidad nosotros lo que le enseñamos a chiquitos, ya desde chiquitos de los Tigers, es el tema del respeto de las distancias, los espacios. Y la disciplina. La disciplina, el acercamiento sano con los demás y con los adultos. Hacemos una prevención de todo lo que es maltrato y abuso. Y instala una disciplina de vida que implica un ordenamiento. Ahora lo llevo para lo psicológico. Desde lo psicológico nosotros tenemos autores como Bert Hellinger que plantea que la moral y el amor nunca se pueden instalar fuera del orden. Y cuando hablo del orden, hablo de que, como decía el compañero, tiene que haber un orden y una coherencia en la historia de vida mía. Si yo ese orden no lo tengo instalado en mi vida como un eje, no puedo tener, diríamos, buenos sentimientos para mí ni para con otros, y mi vida está desordenada y desordeno la de otros. Claro, ahí entraría ya, no sé si comparten, el núcleo de la sociedad que es la familia, ¿verdad? Exacto, y volvemos a la familia. Todo en esa base que es la base de todo. Exactamente. Es decir, si vos ya desde la escuela de la familia, no aprendés ahí, después Valores. claro, después está la escuela que te va llevando en otra educación, ¿verdad? Pero el centro es la familia. Si nosotros no nos preocupamos, ¿no es cierto? En todo esto que estamos conversando, seguridad, disciplina, valores, ya lo íbamos a hablar otro día. No recuperamos. No recuperamos, porque las familias, lo dice la Constitución, cuidado, ¿verdad? Es decir, creo que es allí la base Totalmente. de todo, ¿no? De Les todo voy lo a que poner después pasa. un ejemplo concreto que estábamos hablando antes de entrar, que me parece interesante poder difundirlo y que la gente lo escuche. Nosotros, yo por ejemplo tengo un grupo de adolescentes ahora, tengo varios, pero hay uno que es de la zona de Punta Carretas específicamente, y hace unos días atrás mis discípulos, o sea mis alumnos, me comentaron que hay riñas callejeras y se juntan en determinada parte de la zona de Villa Biarritz en la noche. Pasaban los liceos. Para golpearse, riñas callejeras, rencillas y demás. El tema es que vienen de otras partes, se vinculan de otros lados. Y hay uso de armas. Hay uso de armas blancas. Entonces, a ver, yo estaba investigando con ellos, me estaba asesorando, y nosotros hoy por hoy no tenemos, por ejemplo, que a mí es algo que me interesa proponer a nivel comunal, algún tipo de jurisprudencia preventiva frente a este tipo de acciones, que no solamente son, a ver, el Código Penal con la disrupción de la vía pública con el desorden, sino que es mucho más grave, ¿no? Tenemos menores con uso de armas blancas, en algunos casos, donde, bueno, hay como una
reeditación de esto, ¿no? Se juntan, lo hacen, como... ¿tá? Y en el caso de estos adolescentes yo los capté y empezaron a dejar de participar porque empezaron a practicar. Entonces hay como un cambiar, una conducta por la otra. Pienso que el ocio en la juventud totalmente es parte de eso, ¿no? Sí. ¿Todo esto lo recogieron en el conversatorio, Pablo? ¿Se habló de todo esto? ¿Cómo les fue en el conversatorio? Muy bueno porque fue un ida y vuelta. Estuvo muy bueno, fue un ida y vuelta. Se hicieron preguntas, se hicieron devoluciones, se extendió más de lo que se pensaba extender, se sacó muchas cosas en limpio, ¿no? Y bueno, es un camino a comenzar, a transcurrir. Esto es como yo digo, es tomar conciencia, es no mirarlo desde un punto de vista ni político, no, sino social, tomar conciencia, sentarse y decir, bueno, me paro yo a ver qué es lo que yo quiero, qué quiero para mi familia, qué quiero para mi vida, qué legado quiero dejar en la sociedad. Yo hoy estaba hablando con unos jóvenes, y uno de los jóvenes me dice, ahí en un lugar que fui a sacar, una muchacha, 20 años, nosotros no tenemos expectativa de vida. 20 años. 20 años. Y sí, es lo que nos está porque pasando. lo que ven un mundo con violencia, con esto, entonces, o sea, y estos jóvenes hoy en día, estas generaciones, yo lo que veo que están son más conscientes y están más conectados con la naturaleza, con el medio ambiente, de lo que éramos nosotros, ¿no? Entonces ellos no tienen una guía, entonces claro, están a la deriva. Yo creo que, no sé si, no lo comenté, pero un chico en el barrio, donde yo trabajo, salió el tema y me dice, 13 años, me dice, yo cuando necesito plata voy a la plaza, no voy a decir qué plaza, ¿no? Y vendo droga, y con eso hago mi plata. Pero lo dijo como que si vos fueras yo, con esa al edad. cajero. Yo salía a vender jazmines de mi abuelo en Rivera y ¿cómo es? Y Luis Alberto Herrera. Salía a trabajar a los 9 años. O sea, no necesitaba, pero quería tener mi dinero. Tú fíjate los cambios que hay, ¿no? Total. Pero volviendo al tema del conversatorio, ya digo, fue muy productivo, muy bueno. Vamos a hacer otro el 16 de noviembre en Avenida San Anastasio, enfrente del puente. Avenida San Anastasio, ya doy el número 7788, es arriba de una automotora, es un salón de un amigo que nos dona o nos da el lugar para poder hacerlo. Entonces ahí la idea es hacer lo mismo, abarcar la parte de Ciudad de la Costa, la parte de Carrasco Norte, o sea, ¿no? Porque creo que esto hay que seguir. Sí. Y es una manera como, mis compañeros creo que pensarán igual que yo, de que empezar a despertar, a tomar conciencia. Está bien. Vos sabés que cuando vos sentís estos comentarios, ¿no? Un joven de 20 años que no tenga perspectivas de futuro, estamos, como decimos ahora, ¿no? Estamos en la lona. Y naturalmente eso provoca después esta cantidad de suicidios de jóvenes, ¿verdad? ¿Te parece que puede estar la droga allí? Sí, puede ser que esté la droga y me parece que es también el tema del núcleo familiar que la droga está como imparable, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas de los programas que también tenemos para el tema de la que van a estar concejalía. en contacto, digamos, ¿verdad? De cerca con el barrio. Sí. Ustedes eso lo van a vivir día a día, lo vivimos. Lo vivimos. Y la dignidad, día a día, ¿no? La dignidad. Sí, claro. Yo creo que en términos generales es la dignidad que, o sea, nuestra sociedad como que está en una baja del concepto dignidad, más allá de la zona a la que pertenezcamos. Sí, claro. Y esto lo hablo desde todos los consejos vecinales. O sea, como que te encontrás, en los adolescentes lo ves. O sea, esa falta de lugar, de rol, de asignación de tareas, de sentirse digno. Cuando Pablo decía de ese botija de 20 años. Y ahí entra todo lo demás, ¿no? Yo tengo docentes en mi familia, ¿no? Y tengo una hija maestra. Con el temor de que la droga ya va bajando de edad, ¿verdad? Es decir, antes eran 18, 16, y hablando con maestros y hablando con un psicólogo,
colega tuyo, me decía, Guillermo, pero mirá que a los 10 años ya tenés que empezar a meter. Digo, qué compromiso también, ¿no? Es decir, de la policía, pero también de quienes están al lado de los acompañantes. De los acompañantes, ¿no? Me parece a mí, ojo. El tema también, perdón, es que hablamos de contención familiar, pero también esas familias, los padres, sí, claro, abuelos, claro, no tuvieron esa educación, digamos, emocional o para abrirles la cabeza, digamos, en cuanto a la temática de la droga. Entonces, es un trabajo muy duro porque... Que lo estamos perdiendo. Sí, que ¿no? Porque viene de mucho tiempo. Se puede, obviamente que sí. Esperemos que se puede trabajar. Hay un tema de trabajar también la educación de las emociones. En la parte preventiva y hacer una ley de educación emocional, que eso otros países como por ejemplo Argentina, no tan lejos, lo tiene ya, porque saben que hablaban de la adicción, sí, y del consumo a la droga. La palabra adicto viene del latín y quiere decir ad dictum, y significa lo no dicho. Y está estudiado psicológicamente que los núcleos familiares que tienen la desgracia de tener, poblaciones que consumen y demás, son núcleos familiares que, como decía Ro, de muchas generaciones para atrás, no dicen algo, no expresan algo. O fue tabú en ese momento. Exacto. Y ese agujero se llena en la mente, en la parte neuropsicológica del ser humano, con el consumo de la sustancia. Esto no lo dicen en ninguna parte, pero digo, a ver, es clave poder entender estos elementos para ver con visión hacia dónde nos manejamos y qué programas proponemos para poder trabajar estos temas, ¿no? Antonio, hablábamos hace un ratito de allanamientos nocturnos, ¿no? Con el tema de la droga, precisamente pienso que es la idea, ¿no? Es decir, llegar a poder hacer allanamientos nocturnos para tener más ojo, es simplemente un pensamiento en voz alta. ¿Estamos de acuerdo con los allanamientos nocturnos? ¿Puede facilitar, hablando de la droga, ¿no? ¿Puede facilitar el combate contra los jefes, digamos, o medios jefes? Qué buena pregunta. En realidad, esto apareció de vuelta ahora. Claro. ¿Y por qué apareció de vuelta ahora? Claro, viste que era un tema de tiempo es una atrás, forma de responder con una pregunta. Pero creo que era desde la rañaga. Está aprendiendo de la parte psicológica. Sí. Responde una pregunta con otra pregunta. Bien, ¿por qué aparece ahora? Esa es una de las claves, se lo dejo al público para que... nosotros estuvimos estudiando ese tema allá por el 2020, lo estudiamos porque se lo planteó, hicimos un documento que se lo elevamos a la mesa política del partido y ahora nuevamente nos pidieron un asesoramiento porque se está insistiendo con el tema. El escenario cambió del 2020 a ahora, el escenario de seguridad no es el mismo. En el 2020 venía a la baja, estamos en pandemia, venían a la baja una cantidad de delitos, claro, etcétera, quietud, ¿no? Claro, y ahora como volvimos a la normalidad. Entonces, bien, hay un cambio de escenario. Entonces nos preguntan los legisladores, ¿hay alguna posibilidad de que el allanamiento nocturno sea viable? Porque nuestro asesoramiento fue que no, hace un tiempo. Bien, entonces nosotros estudiamos mejor el tema y en realidad es nefasto para el personal policial y para quien tenga que ir allí. Hablando más vulgarmente, es una picadora de carne eso, porque van a terminar todos con consecuencias en corto y en largo plazo, graves, porque errores van a haber siempre. Claro. Entonces, nosotros le planteamos a la mesa política del partido de que podemos llevar ese naipe, es decir, podemos llevar eso, siempre y cuando esté presente en el operativo de allanamiento el juez o el fiscal, quien lo autorizó. Y además hay dos garantías, sí, que dé garantías y que observe. Pero además dos condiciones más le pedimos nosotros. Primero, que haya un equipamiento total de visión nocturna que hoy está disponible en el mercado y a nivel mundial, de última generación, que puede dar visión a través de paredes, con rayos X de paredes, etcétera. Todo ese tipo de equipamiento moderno y con fibra óptica, etcétera, que se sepa los movimientos de lo que está allí adentro.
Segundo, que el personal especializado para hacer el operativo tenga una capacitación de última generación del más alto nivel. Así tengamos que traer instructores extranjeros o llevarlos al extranjero. Y prepararlos. Hay países que tienen equipos especiales para hacer este tipo de incursiones nocturnas urbanas. Porque estamos hablando de incursiones nocturnas urbanas más que nada, ¿no? Que son un problema que tenemos, donde tenemos el 65% de los homicidios y de los problemas en ese cinturón de Montevideo, allí donde hay que operar. Bajo esas tres condiciones nosotros podríamos decir de que eso se puede hacer. Pero salir a improvisar y salir a dar una solución política y decir, no, ¿cómo que no? Si se puede, no es tan así. Con base sólida para lo que se va a hacer. No es tan así porque la familia del policía que después esté procesado, le pongan 10 años, porque cometió un error y todo, ¿qué le vamos a decir a los hijos de ese policía? Claro. Que hizo que eso. Que le hicimos fácil, digamos. que hicimos una ley con ligereza. No, vamos a hablar en serio. Cabildo Abierto, las respuestas que estamos dando en tema de seguridad son responsables y en serio para que la población, es decir, no podemos salir a decir cositas, ponemos un jeep del ejército acá en la esquina y ponemos esto, todas esas pavadas, no, vamos a hablar en serio de las cosas. Bajo esas tres condiciones, ese fue nuestro asesoramiento a la mesa política, creo que ya lo han transmitido. Sí. Es decir, que nosotros no le ponemos el palo a la rueda a quien lo está pidiendo, que es la autoridad nacional. La Autoridad Nacional en materia de seguridad, no le estamos poniendo el palo en la rueda, sino que lo estamos ayudando, le estamos diciendo, hacelo bien. Claro. Vos sabés que yo cuando se habla de allanamientos nocturnos, sé que me voy para atrás en la historia, y la cárcel del pueblo, ¿verdad? Arriba había una familia. Había un matrimonio con 2 gurisitos chicos. No era la cárcel del pueblo. Después sí, claro. Digo, por eso yo te preguntaba hace un ratito cuál es el hilo fino, ¿verdad? Bien. Entre hogar... Alguien lo está planteando que el dilema es entre hogar y no hogar. No es ese el tema. A ver. El tema son las garantías y la profesionalidad. Claro, de actuar. Claro. Cabildo Abierto dice que el eje son las garantías y la profesionalidad. Bien. Algún otro dice de que no es definir hogares, no, esas son definiciones políticas. Sí, por eso, claro. Pero claro, el hombre cuando esté en un CTI con una bala adentro, sí. no, vamos a hacer las cosas bien. Sí, de afuera, viste, siempre se dice, ¿no? Que somos 3 millones de directores técnicos, de afuera manejamos todo fenómeno, pero después el que tiene que actuar es el policía, y como decís tú muy bien, Antonio, después el que carga con la culpa o lo que fuere, ¿verdad? Si se hace mal el procedimiento, Jorge te puede ampliar más y te puede dar te puede bajar más a tierra lo que yo te dije. Buenísimo. Bien, bueno, la Constitución, el artículo 11, protege el hogar como un sagrado inviolable. Sí, señor. Esos son los términos que usa el constitucionalista a la hora de definir el hogar inviolable, porque viene de otra época donde el hogar podía ser vulnerado y las leyes no estaba, el cuerpo normativo del país no estaba lo suficientemente desarrollado y podía originarse una serie de arbitrariedades, etcétera, etcétera. Hogar viene de la hoguera, donde las primeras civilizaciones se reunían alrededor de la hoguera, su lugar donde comer, su lugar donde vivir, su lugar todo. ¿Tá? Y ahí viene. Ahora, yo quiero ir al aspecto más práctico de esto, ¿no? Porque nosotros hemos tomado el término de Gustavo Sánchez Paleo, otro colega que estamos con nosotros, obviamente es el presidente de la agrupación también. Él habla probablemente de ese término, una picadura de carne policial. Es muy drástico, pero es en este sentido, digo. Primero, esta propuesta, a ver, hay algunos componentes que podrían llegar a solucionarse, los que manifestó Antonio en esos 3 aspectos. Podría llegar a llevarse. Pero el legislador o las autoridades tienen que pensar muy bien todos los supuestos que se pueden llegar a dar en el marco de un allanamiento nocturno. ¿En dónde? En el entorno, en los accidentes geográficos, en las condiciones sociales, económicas y culturales del lugar donde se va a hacer. Y todo lo que se tiene que estudiar para hacerlo, como se dice en las operaciones policiales, con el máximo de eficacia, la economía de recursos humanos y materiales y el mínimo de riesgo.
Esas son las condiciones en las que se tiene que hacer cualquier operación policial. Esto que estamos hablando es un tipo de operación policial que si antes era riesgoso un allanamiento en vía diurna, en época nocturna pasa a ser el principal procedimiento de mayor riesgo que puede llevar a realizar la policía. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la planificación es muy complejo, pero además existen normas legales. Concretamente, búsquenlo en el Google, allí está la ley 18.315, ley de procedimiento policial. En el artículo 130 manifiesta las responsabilidades que el superior tiene a la hora de planificar y ejecutar un allanamiento. Allanamiento, no le estamos poniendo el nocturno todavía, sí. Pero por añadidura viene. Claro. Y en el inciso F de ese artículo habla de que es responsable de la seguridad de los propios policías, de los propios intervenidos y del entorno. Entonces, esa condición que ponemos nosotros con respecto al fiscal es para dar garantías a todos los que van a operar. ¿Está bien? Claro. Ahora, al mismo tiempo, te digo, esto es algo que va a ser voy a cargar con responsabilidad sobre mi palabra, no involucro a Cabildo Abierto ni a ninguno de mis colegas en esto. En este sentido digo lo siguiente. Cuando uno eventualmente va a hacer un procedimiento de esa naturaleza, es similar a esa propuesta de Sanjurjo cuando hablaba de los interruptores de violencia. Si se seguía con esa idea, que creo que está en vigencia todavía, la idea de implementarla, que nosotros no negamos, ¿quién va a ser la autoridad que va a cargar en su conciencia el fallecimiento de un interruptor de violencia? Y los traspaso ahora a este allanamiento nocturno. ¿Quién va a ser el fiscal, el juez o el superior que va a cargar en su conciencia la muerte o la herida del victimario o de algún integrante de la familia, claro, menores, claro, o de vecinos terceros que se vieron involucrados en esta... Sí, daños colaterales, ¿no? Exactamente. Y le pegás de repente, es una forma drástica de decirlo, pero es así. Entonces, la respuesta es muy clara, porque en la ley dice que el responsable es el superior a cargo. Claro. Si yo tengo que procesar por un error en ese tipo de procedimiento, el fiscal es muy fácil. Agarro la ley 18.315, claro, artículo 130, inciso F, y le digo, comisario, lamentablemente planificó muy bien, lo ejecutó relativamente bien, pero pasó tal cosa. Y ahí esa responsabilidad se la tengo que atribuir, según la ley, a usted. Y lo procesan. Sí, claro. Entonces, ¿a dónde voy yo? A que la ley se tiene que establecer en parámetros generales. ¿Está bien? Sí. No va a salir una ley interpretativa que hable de que ese allanamiento nocturno habilitado sea exclusivamente para droga. Va a ser para cualquier tipo de delito. Claro. Y si dejamos esa norma en la Constitución, no sabemos cuál es el estado de garantías que el Estado va a tener en un futuro. Y si lo utilizan de otra forma, yo dejo planteada la duda. Sí. Claro, ¿no? Claro, porque puede, claro, sí, totalmente. Ahora se puede usar hasta incluso, me animo y arriesgo hasta actos políticos, ¿no? Exactamente. Es decir, otro gobierno, me meto con esta ley en la casa que yo quiero. Exactamente. Y por ejemplo, estoy pensando si se habilita, yo estaba pensando si se habilita también qué pasa con situaciones de violencia doméstica y violencia de género, cuando en realidad capaz que se puede ingresar al espacio privado de la finca, pero eso a veces puede ser contraproducente para las víctimas que están adentro, ¿no? Bueno, o sea, cómo ellos se manejan frente a esas situaciones. No es nada sencillo. El tema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, el tema es que muchas veces hay procedimientos que se desarrollan que por ser en forma flagrante uno tiene que pasar por alto eso o obtener la autorización de la víctima para poder ingresar. Claro. Directa o indirectamente, y uno, salvaguardando la integridad física de la persona, puede llegar a ingresar igual en esos entornos, pero son contextos muy específicos. Claro. ¿Ah?
Ahora, Y situaciones vamos- límites, ¿no? Digo que hay que Obviamente, actuar con obviamente. también Pero- sentido común y no sé. Exactamente. Es como Intervención, crisis Totalmente. total. total. Te redondeo esto. ¿Qué pasa? Porque el tema del narcotráfico es muy específico, porque es un tipo de delito que ninguna persona va a ir a la seccional a denunciar Claro. una boca. No te va a firmar una denuncia de eso. Entonces, ¿sobre quién recae la responsabilidad de investigar? En la iniciativa del oficial que está a cargo y del fiscal. Ahora, si yo soy el oficial en la seccional, que eventualmente a raíz de esa información debo tramitar una orden de allanamiento eventualmente nocturno, tengo que considerar que voy a estar poniendo en riesgo mi propia carrera. Sí, claro. Entonces puedo llegar a decirle al fiscal, mire doctor, vino una persona a decir que hay una droga, una boca en tal lado, pero estamos juntando información. ¿Cuál es el plazo de juntar información? Claro. ¿No? Entonces, puede ser que esto sea un bluff legal, pero que en la práctica no genere ningún tipo de resultado, porque el que va a tener que ejecutarlo va a tener que correr el riesgo y uno quiere jubilarse de esto. Claro, ¿Tá? claro. Uno sabe que una muerte en un allanamiento le cuesta la carrera, Exacto. por ejemplo. Sí, sí, ¿no? tal cual. No la busca, pero alguien va a rascar y va a decir, faltó planificación, faltó instrucción. Van en a el buscar personal. la forma de... Y la norma te dirige todas sus baterías hacia ese superior, que es el mismo que va a tener que tramitar por iniciativa está la clarísimo. solicitud de allanamiento. Está clarísimo. Así que me adelanto de que aunque salga con los parámetros que nosotros podemos llegar a exigir, no va a haber oficiales que van a encarar esto porque Claro. saben el riesgo que corren. Sí, sí, está bien. Por eso trabajemos en prevención. No, claro. Desde más chicos, a mejor. ver, considero que es el ideal, Exacto. ¿no? No llegar No llegar. al límite No, pero- de después se produce todo, Pero hay, todo más grave. ¿no? hay muchas otras cosas que sería como para hablar parte del programa, que todavía en seguridad no lo hagamos del todo. Ya no sé, voló el programa, Claro, mirá, son claro. 8:25 y ya cerramos. Hay cantidad de otras alternativas. Bueno, yo hay te, alternativas. yo te decía, Jorge, el otro día, le decía a Pablo, queda abierta otra invitación. ¿sí? Con muchas muchísimas gracias. gracias. No, no, Mucho queda gusto. abierta porque hay mucha cosa que la gente tiene que saber. Exacto. ¿Verdad? Y lo tiene que Totalmente. saber de la fuente, de quién está en territorio, expertos, es decir, esto es imprescindible, ya no para el programa, es imprescindible para la gente que escucha realmente cómo son las cosas. Así es. ¿Está? Pero nos quedan 5 minutos, cortito. ¿Qué te quedó por decir? ¿O querés decir? ¿No? Ah, Yo el estoy, programa es así, sí, ¿viste? sí, sí. Al estilo Bueno, Más que que nada, los de espero repente, por el en tema noviembre. concejal. Sí, que el 12 de noviembre los espero en el Zonal 8, subzona 1, que viene a ser Parque Rivera, para votar ese día que es domingo, que lo tomen como un paseo y ya aprovechen 12 y de bueno, noviembre. tenemos Exacto, unas cuantas 12 de propuestas noviembre. que no las voy a decir ahora porque son un montón, Está bueno. pero Y están que, ahí. y que la votación. La que próxima, comentar que es la fácil. próxima invitación, Ah, sí, la la votación próxima fácil. invitación Sí. hacemos 2 paneles, ¿sí? Uno hablamos De del seguridad tema concejal comunal. y hablamos de seguridad, ¿verdad? Porque me Perfecto. parece que son Genial. las dos cosas tan Yo importantes había como... traído Excelente. justo las propuestas, pero son tantas que Sí, digo, pero Ahora hablar las vas a justo traer. hoy las de cosas propuestas. muy importantes que me parece Pablo. que es secundario por ahora. Gracias. No, por favor, muchas gracias. Ampliando y compartiendo lo que dice Antonio, ¿no? Lo que decía Antonio, ser concejal es la base de construir una mejor sociedad. Buenísimo. ¿Por qué? Porque los concejales somos vecinos, empezás a conocer a los vecinos. Hoy se hicieron los edificios y no sabés quién vive al lado, lo hablábamos la vez pasada, ¿recuerdan? Subís al ascensor y no te Claro, saluda. entonces eso lo que genera es, estás en el campo, ¿no? Estás viendo lo que pasa, escuchar las opiniones de la gente, Sí, perfecto. ¿tá? Ves lo que Bueno. y eso construye. Bueno, yo he hecho reuniones en la peluquería con el tema de seguridad Sí, sí. y viene gente de todos los colores, vamos a decir, de todos los cuadros de fútbol. ¿Y sabes qué? Quedan buenos. Así que muchas gracias. Vamos a hacer programa con los futuros concejales. Antonio, un placer, Muchas la gracias. verdad. Primera vez que vengo a este programa, Sí, agradezco pero, mucho. pero además, Antonio, se dio el caso. Nosotros estamos desde un principio en Cabildo, desde un principio, y no nos conocíamos personalmente, ¿verdad? Y hemos de repente estado en algunos lugares comunes,
¿verdad? Así que un placer realmente haberte recibido, ¿eh? Realmente. Muchas gracias. Y queda abierta la invitación. Muchas gracias, muy amable. Psicóloga. Bueno, desde mi lugar de psicóloga y de instrucción de taekwondo, lo que les dejo es el mensaje de que en el taekwondo lo que nos enseñan es que los líderes tomamos acción. Y yo creo que eso es clave para lo que estábamos hablando en esta mesa tan excelente, que la gente tiene que empezar a tomar acción, a informarse. Un poco esa es la idea en las concejalías, acercarse a la gente. Y bueno, y que entre todos promovamos una mejor calidad de vida para todos los uruguayos. Buenísimo. Muchísimas Vamos gracias. a ampliar los temas porque ¿Cómo son no? muy A interesantes la orden. todos. Gracias. Jorge, un placer. Bueno, Queda abierta también la invitación. muchas gracias. Sí, vamos a hacer un mano a mano contigo y con Antonio. No hay problema ninguno. Eso estaría muy, muy bueno. Nosotros siempre decimos, cuando digo nosotros no le involucro a Antonio porque su rama de actividad previa es diferente a la nuestra. Pero nosotros decimos que lamentablemente para Les agradezco a todos. Gracias a Sí, ustedes. sí, ¿cómo? Claro. 30 segundos. Sí. Como integrante del equipo de seguridad de Cabildo Abierto, toda mi solidaridad con la comunidad israelita del Uruguay, con lo que está sucediendo en este momento. Es muy difícil no estar con Israel y justificar otras cosas. Y por suerte conozco a las familias de varios de los que vinieron en el Hércules. Mira. Están en casa y Uruguay les va a tender siempre a la mano, como lo hizo en el año 47 y 48. Buenísimo. Muy buena. Salud, Israel. Muy buena la referencia, Muchas gracias. Antonio. Bueno, audiencia, un abrazo grandote a todos. Realmente un placer haber compartido con la mesa y con ustedes. El lunes que viene, ya les adelanto que hay fútbol y juega uno de los grandes. Y cuando juega uno de los grandes, mesa grande, queda por fuera. Así que les comunicamos el día que salimos, no va a ser el lunes, pero bueno, abrazo grande y siempre la alegría de compartir con ustedes. Abrazo grande. Gracias, Gastón. Hasta aquí, Mesa Grande, por AM970, Universal. Somos 970 Universal. Nos escuchás en el 970 del dial. online. En 970universal.com.